de un aspecto interesante que nuestro obispo le dio? No recalcó tanto en la pesca. Hay cosas sutiles, hermanos, que están en la palabra de Dios, que muchas veces se nos es invisible a los ojos. Por eso, a pesar de que estos textos se hayan predicado, cada versículo en su lectura y en su explicación, ¿cierto?, lo que dice el texto de por sí, resulta que cuando usted empieza a decodificar el texto, se da cuenta que el texto no le dice una sola cosa, da más instrucciones. Y la invitación, hermanos, que dentro de estas predicaciones es a eso. Saquémosle un poco más al texto. Le aseguro que podemos estar aquí y nos vamos a ir con el Señor y no vamos a ser capaces de estudiar la mitad del Génesis en profundidad. Pero cuando, si Dios nos permite estar arriba con Él, imagínense que va a ser un tiempo eterno. Y alguno va a decir, qué aburrido. Pero imagínense, el Señor va a decir, miren, voy a tomar el puro versículo 1 de la Torá, va a decir, el primer versículo de Génesis. Lo va a decodificar y vamos a quedar asombrados. Vamos a estar por lo menos 3000 años ahí, dando vueltas solamente en el primer versículo. Y aún así no vamos a alcanzar lo esplendoroso que el Señor nos intentó explicar en su Biblia, ¿cierto? Así que vamos a leer los textos sagrados. Los voy a invitar a que abra en el libro Primera de Samuel. Amén. Yo sé que esto es un texto muy conocido. Yo lo sé. Pero vamos a intentar profundizar en algo. Y yo, entre más lo leía hoy día, se me caían mis lágrimas en algunos versículos por lo hermoso que es el Señor. De hecho, mi pastor anteriormente dijo, relacionado con este libro, sobre todo con Hannah, ¿cierto? O Ana. Así que vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 1. Acá hay más Biblia. ¿Nada, Pamela? No se preocupe. ¿Alguien más ha visto las predicaciones que están en YouTube, no? ¿Sí? Ah, ya. Gloria a Dios. De a poco, hermanos, vamos a ir subiendo material. Dios mediante, ¿cierto? Dios bendiga toda buena obra. Está sin anuncios. Le tengo bloqueados los anuncios. Así que ojalá no salgan. Si alguien me dice, no, hermano, aquí a la mitad del video y salió ahí en mayonesa Hellmann's o en un vehículo ahí, me tienen que avisar para el tiro. Así que el Señor nos ayude. ¿Ya? Primera de Samuel, capítulo 1, vamos a leer del 1 en adelante. Gloria a Dios. ¿Lo hemos encontrado? Dios gracias, ¿cierto? Y le vamos a dar lectura, vamos a leer. Yo creo que vamos a leer todo el capítulo 1. ¿Ya? Y dice así la sagrada palabra de nuestro Señor. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Y dice así en el nombre de Jesucristo el Rey. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcaná, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofní y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en el que en Caná ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer, y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía.
Y Elcaná su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de tu vida, de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo a Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Dijere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a la casa de Ramá. Y Elcaná se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcaná con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y que se queda ya para siempre. Y Elcaná su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron al niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive mi alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Porque por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Amén. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Señor nos bendiga, ¿cierto? Amén. Porque es un texto maravilloso, precioso texto, hermano. Donde nos muestra, ¿cierto? Primeramente, la obediencia de un varón llamado Elcaná. ¿Cierto? ¿Por qué la obediencia? Porque él subía al tabernáculo de Jehová de año en año, conforme, ¿cierto?, a los tiempos que el Señor le había dado para llevar la ofrenda. Y él no iba solo. Esto es lo que primero encontramos del texto. El varón no subía solo. ¿Sabe lo que hacía? O dejaba a las 2 esposas en la casa. Llevaba todo lo que tenía, pues. Sus 2 esposas, sus hijos, sus hijas. Y subía delante del atrio del Señor y sacrificaba, y a cada uno le decía: mira, aquí tienes tu porción para que se la lleve al sacerdote, y aquí tienes tu porción. Pero resulta que aquí hay 2 mujeres
Antes de que alguno diga, hermano, entonces uno se puede casar con dos mujeres, digo al tiro que no. No. Esto ya no corre. Este principio ya no corre. Que el Señor nos ayude. Pero sí, ¿alguien se acuerda de un texto que leímos el otro día donde decía a la sabiduría llama a la hermana y a la inteligencia parienta? Que el Señor nos bendiga. Quizás algunos ya, cuando el Caná subía, no subía solo, subía con sus dos esposas. Entonces, en un sentido profundo para nosotros los varones, ¿cierto? Y para las mujeres también, esto significa subir con dos presencias importantes. Que es la sabiduría y la inteligencia que el Señor nos da después del bautismo. Que el Señor nos bendiga, nos ayude. Entonces el hombre no subía solo, llevaba a toda su familia. Mire qué maravilloso. Todos aquí, a adorar a Jehová. Pero resulta que una de las dos acongojaba a la otra. La amedrentaba. Y esto tiende a pasar muchas veces, ¿ah? Viene alguien y justo antes de hacer algo bueno o algo recto delante de Dios, nos tira una pachota, como quien dice. Sobre todo uno intenta venir a la iglesia con toda la paz y sale un vecino ahí a tirar. Sale justo el llamado del trabajo, ¿cierto? Por algún problema. O se suscita algún evento justo antes de llegar a la casa del Señor y decimos, oh no, pero con esto. O quedamos airados y decimos, no, con esto, con enojo, no puedo llegar delante de la presencia del Señor. Y la verdad es que sí, uno no debería llegar a la presencia del Señor enojado de ninguna manera. Pero es mejor llegar enojado y en la puerta decir, Señor, aquí te entrego el enojo. Amén. O antes de subirse al atrio, Señor, hasta aquí dejo la amargura, el enojo, cualquier cosa, se queda abajo. Amén. A fin de poder entregarle lo mejor a nuestro Señor. Vamos a ir avanzando un poquito más rápido en la historia. Resulta que Ana era la preferida. Y uno podrá decir, oye, pero hermano, esto es terrible. Pero si usted retrocede la historia en Génesis, ya Abraham también tenía a su mujer. ¿O no? ¿Cómo se llama la mujer de Abraham? Sara. Gloria a Dios. Y la segunda esposa, que su misma esposa se la trajo delante de su presencia, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Señor, nos ayude. ¿Cómo se llama la segunda esposa de Abraham, hermano Diego? Raquel. ¿Ah? Raquel. No. Raquel no era. Raquel era. Agar. Gloria a Dios. Me gusta hacer estas preguntas, hermano, pero no es de malo, es para empezar a echar el casero hacia atrás. Hay varios que han tenido dos esposas. Pero insisto, esto era en el periodo antes del primer templo. O sea, estamos hablando de una cantidad de aproximadamente son 3.700 años. Así que a nuestra edad moderna. Que el Señor los bendiga. Y resulta que a ambas le daba una porción y ambas subían y se presentaban delante del Señor. Pero resulta que en un momento, una vez al año, Ana entendió que tenía una posibilidad durante todo el año de postrarse delante del tabernáculo del Señor. ¿Cuándo se daba esto? Cuando todas las familias llegaban, ¿cierto?, con su ofrenda. Entonces en ese momento se entrega la ofrenda y ella pudo estar cerca de la tienda del Señor. Y estando ahí, vamos a leerlo, ¿cierto? Versículo 10 dice, versículo 9 dice, y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elías estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Llorar abundantemente es como quien dice hoy en día, se derramó. Se derramó delante del Señor. Y dejó ahí toda su tristeza, hermano. Pero no llegó delante del Señor así con las manos vacías. ¿Cierto? Dice que su esposo le había entregado para llevar una ofrenda. Pero aquí viene lo importante. Hemos hablado muchas veces que Jehová Dios, nuestro Dios, es un Dios de pactos.
¿Amén? ¿Y a dónde está esto? Yo te digo. Lo escuchamos, pero no decimos de dónde. ¿A dónde parte esto? No, el Señor pacta. Un caso claro es Génesis 15, donde el Señor le pacta con Abraham y le dice, ¿sabes qué? Tráeme animales, los partió por la mitad y dice que de repente llegó un humo que encerró todo y la presencia de Jehová empezó a caminar entre medio de los cuerpos. Y el Señor ahí le habló y le hizo una promesa. ¿Por qué? Porque Dios pactó con Abraham y le dijo, ¿sabes qué? Desde ahora van a llevar ustedes en su cuerpo un sello que se llama la circuncisión. Todo varón tuyo al 8º día se circuncida. ¿Y eso qué es, hermano? Eso es un pacto. Entonces el Señor empieza a pactar, hermano. Si Dios no se toma las cosas a la ligera, así que no, estoy aburrido, voy a pactar con el Señor. No, hay que tener temor. Cuando Abraham pacta con el Señor, ¿qué dice? Mira, yo te voy a dar esta tierra. Y empieza a Dios mismo decirle lo que va a pasar. 400 años, tus hijos van a estar en Egipto, esclavizados. El Señor le avisa, pero cientos de años antes. Pero aquí, insisto, es lo mismo. Es el mismo principio. Se hace un voto delante del Señor. Y mire lo que dice. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva y... Aquí viene lo importante. Porque uno de repente dobla la rodilla y dice, Señor, yo te oro por todo. Señor, yo te agradezco por todo. ¿O no? Sea específico con Dios. Sea específico. Haga el ejercicio. Y hoy día me tiré a orar. Le dije, Señor, te agradezco porque hoy día me pude levantar, devolviste mi alma a mi cuerpo, pude mover todas mis articulaciones, me di vuelta, vi a mi esposa, vi a mi hija, vi a mi otra hija, pude ponerme ropa limpia. Tuve un techo, no pasé frío en la noche, me diste agua caliente para lavar mi cuerpo, me diste un baño bonito, me diste esto o aquello, gracias porque tuve jabón, y hoy día dije voy a agregar algo más, a ver qué es. Gracias porque tengo secador de pelo, y empecé a agregar más cosas. Pero ¿sabe? Ser específico con Dios no es malo. No lo digo yo, lo dice Ana. ¿Qué le dice el Señor? ¿Qué le dice Ana al Señor? Sino que le dieres a tu sierva un hijo varón. Específico. Sea específico. No, Señor, yo quiero hijo. Pero hombre o mujer. Sea específico. Sea específico. Señor, yo quiero una esposa. Sea específico. Señor, yo quiero que, si tú me vas a dar una esposa, que primero, que sea más allá de bonita, agraciada, que cante bien, cualquier otra cosa, que tenga un temor a Jehová grande. Porque así uno no va a tener nunca problemas. Porque uno sabe que si por algún motivo uno está enfermo, su esposa va a seguir asistiendo, va a buscar, va a ayunar, ¿cierto? Va a orar, va a estar contigo, te va a imponer las manos, y uno sabe que no va a estar solo. Sino que se convierte, como está escrito, en una ayuda idónea. Que el Señor nos bendiga. Entonces, Ana es específico con el Señor. Dame un hijo varón. Y aquí viene el voto. Si tú me das a ese hijo, yo lo voy a dedicar. Yo lo dedicaré. Dedicar es apartar, consagrar o destinar a. Si tú me das ese hijo que yo te pido, yo lo voy a tomar y te lo voy a entregar. Mire qué hermoso. Yo una vez escuché a un hermano que decía, Señor, si tú me das un vehículo, yo con ese vehículo voy a ir a la iglesia. Esto se va a ir a YouTube, así que si lo escucha mi familia, quizás más de alguno le va a llegar el guascazo. Te lo digo a ti, primo, con todo cariño. Señor, si me das un vehículo, yo voy a llegar a la iglesia. Señor, hay mucho taco de San Pedro hacia Concepción. Dame un helicóptero. Señor, nos ayude. No digo que hay cosas que no sea lícito pedir. Pero si vamos a pedir, hay que cumplir. Que el Señor nos ayude. Y no olvidarnos de nuestros votos. Recordaré
haré yo delante de Jehová mis votos. Y agrega otra cosa más, dice, y no pasará navaja sobre su cabeza, que el Señor nos bendiga. Números capítulo 6, esto se llama el voto del Nazariato. Amén. No lo vamos a ir a buscar, pero ahí está. Números capítulo 6 se llama voto del Nazareo. Y ahí usted puede entender por qué a nuestro maestro se le dice Jesús de... Sí, claro, venía de una provincia de Nazaret, pero se refería al voto continuo del maestro. Y por eso podemos entender que es muy probable que el maestro no haya tenido el pelo corto, sino largo. Ay, ¿de dónde lo sacó? Porque estaba en un constante voto de Nazariato. El Señor nos ayude. Versículo 12 dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por hebrea. O sea que el que estaba observando empezó a mirar, ¿cierto? Que la mujer que estaba ahí movía los labios. Y era una costumbre, hermanos, dentro de lo que se presenta delante del altar del Señor. Bueno, después lo leímos, ¿cierto? ¿Qué se le llevan? Becerros, harina y vino. Que el Señor nos ayude. Entonces se entiende que en las festividades se consumía vino. Entonces por eso podemos entender por qué el sacerdote la toma por ebria. Hay que entender la causalidad, ¿cierto? Porque era una festividad. El texto no nos dice qué festividad, pero era una festividad. Entonces él se para, ¿cierto? Del versículo 14 y le dice, entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo vas a estar ebrio? Digere tu vino. Que el Señor nos ayude. Esto pasa cuando muchas veces la gente se dirige por el ojo y no por el Espíritu de Dios. Le dijo lo evidente, o lo que podría ser evidente, pero el ojo es engañoso. Y siendo el sacerdote, ¿qué pasó siendo el sacerdote? Se equivocó. Juzgó mal. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos juzgado mal en la vida? Como mi esposa me dijo, yo cuando te conocí pensé que eras sobrado. Yo así, ¡pah! Señor, me ayude. ¿O no? Ahí va a contar un testimonio de mi hermano. Y después cuando me conoció dijo, no, si me equivoqué. ¿Cuántas veces uno con los ojos? A mí de repente en mi trabajo me dicen que soy musulmán. Imagínense. Hay otro colega que también tiene la barba un poco más, pero más corta. Entonces el otro día nos dijeron que nosotros íbamos a poner una bomba en el trabajo. Mira, que el Señor nos ayude, hermano. ¿Y eso cómo se llama? Juzgar por el puro ojo. De hecho yo le dije, nosotros, él y yo, somos de bandos diferentes. ¿Así le dije? No, sí, hay que ser cara dura, no voy a decir las cosas. Él podrá ser musulmán, pero yo estoy en el bando contrario. Que el Señor nos bendiga. Resulta que aquí se hace un mal juicio sobre la mujer. La mujer se explica y mire lo maravilloso que dice. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Lo único que vine a hacer acá no es para que usted me vea. Lo único que vine a hacer es traer mi problema delante del único que lo puede solucionar. Ella no se postró delante del sacerdote, aunque él tuviera la investidura como el ungido de Jehová en ese tiempo. Ella va directamente al altar de Dios y le da y le derrama su preocupación a su Dios. ¿Se da cuenta? No al sacerdote. Se derrama delante del único que tiene soberanía sobre incluso los pensamientos. Y el único que la va a poder entender sin hacer un juicio de valor de ella. O
sea nuestro Dios. Como dijo el rey David, desde embrión me conocí. Desde embrión, o sea, yo no era nada. Ahí ya me conociste. Mire qué hermoso, hermano, el Señor. Dice, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción ha hablado hasta ahora. Y Elí respondió, ve en paz, el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. O sea, la bendice de parte de Jehová. Mire qué maravilloso. ¿Ve qué importante que el sacerdote bendiga? Si seguimos leyendo, ¿cierto? Ellos se devolvieron. Y el Señor se acordó de la súplica de Ana. ¿A qué voy? Hay un voto, hay un pacto. ¿Y qué hace el Señor? Y aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, ¿qué dice? Dio a luz un hijo. Miren. Y le puso por nombre Shmuel o Samuel, diciendo por cuanto lo pedía Jehová. ¿Qué significa Samuel? ¿Ah? ¿Mano Diego? ¿Qué significa Samuel? Dios nos bendiga. Cada vez que usted vea un nombre que termina en él hace referencia a Dios. ¿Amén? ¿Gloria a Dios? ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. ¿No? ¿Quién de aquí tiene un nombre que termina en él? Emanuel, mi hijo se llama Emanuel. Manuel también. Manuel es el diminutivo de Manuel. Manuel es el diminutivo de Emanuel. El nombre original es Emanuel. ¿Y qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Con nosotros. Dios, Él. Yo me llamo Ariel. Ese es mi segundo nombre. Ari, ¿qué significa? Aquí lo escribo. Mano Diego se ríe nomás. León. Gloria a Dios por ese rugido. Ari, él significa león de Dios. Imagínense que aquí en Chile se burlan con el nombre. Pero en hebreo tiene un significado poderoso. Entonces Samuel significa Dios oye o Dios escucha. Mire qué hermoso el nombre. Y ahora viene la otra parte de esta historia. Y aquí la voy a ir resumiendo. Ana hace un cántico que recibe directamente del Espíritu de Dios. Y nos vamos a ir hasta la última parte, porque después Ana trae, en el versículo 24 dice, llevó consigo 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. El mismo texto dice que el niño era de 3 años. O sea que Ana llevó un becerro por cada año de su hijo. ¿Por qué cada año? Porque dice el texto que ella no subió hasta que lo destetó. ¿O no? Así decía el texto. Entonces lleva un becerro por cada año. Señor, yo te falté, pero te traigo mi ofrenda. Esta del primer año que falté, esta del segundo y esta del tercer año que falté. Pero no tan solo eso, Señor. Miren lo que traigo. Y matando el becerro trajeron al niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive mi alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Y el hombre quizás, ¿qué mujer? Y dice, por este niño, lo tenía ahí a su lado. Los que están en el grupo de WhatsApp de la iglesia. Hoy día yo subí esa imagen. ¿Alguien la vio? ¿Alguien más la vio, no? ¿Y qué salía? El sacerdote. Salía el niño.
Yo sé que en algunas representaciones muestran a un niño grande. Hermano, tenía 3 años. Quizás balbuceaba ese niño. No hablaba bien. Era pequeño. Y yo me pongo, hermano, en los zapatos de la mamá o del papá. Que llegas con tu hijo así y se lo entregas al sacerdote. Que el Señor nos ayude. Mire lo que dice. Por este niño oraba yo, y Jehová me dio lo que le pedí. ¿Quién cumplió aquí? Jehová. ¿Quién fue el primero en cumplir al tiro? Jehová. Y ella cumplió el voto con el Señor. Y dice, yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. ¿Y qué hizo ahí? Dice, se puso a llorar o algo. Adoró. ¿Usted cree que no le dolió en el corazón, hermano, separarse de su hijo? Imagínenselo usted. Yo tengo 2 pequeños. Y llevarlo, ¿cierto?, donde usted sabe que lo va a ver una vez al año. Esa se llama fe. Y eso se llama cumplir con el Señor. Que el Señor nos ayude. El capítulo 2 habla de todo el cántico que hace Ana, porque Ana hace un recorrido de la historia de Israel y glorifica al Señor. Hermano, insisto, no está triste. ¿Sabe lo que siente ella? Honra. Que es diferente a deshonra. Que es diferente a tristeza. Se siente honrada de llevar a su hijo delante del sacerdote. Y hace, cierto, un maravilloso cántico. Y del capítulo 2 quiero detenerme en el versículo 11, dice: y el Caná se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Mire, el pequeño ministraba delante del sacerdote. Y hoy día esta historia se lo contaba a mi hija Miriam. Se lo contaba hoy día, esta historia. Y tuve que tragar harta saliva de repente para que no se me cortara la voz. Porque este tipo de cosas, hermanos, tiene que penetrar en el corazón. No podemos leer el texto como quien cuenta el cuento de la Cenicienta, sino algo tiene que moverse dentro de nosotros. Y dice, y el Caná se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba delante de Jehová. Yo le contaba a mi hija, lúdicamente, ¿cierto? Le decía, estaba el abuelito ahí, el anciano, el sacerdote, y le decía, Samuel, tráeme el agua. Ahí partía Samuel. Samuel trae el pan, y ahí Samuel y lo trae. Samuel afirma la puerta, Samuel abre la puerta, Samuel tráeme la comida, Samuel tráeme una almohada que me duele la espalda, y ahí va Samuel. Y esto es parte del servicio. Eso es parte del servicio. Servir a los demás. Ahora, el capítulo 2 de Samuel habla de que Elí tenía hijos que no eran muy buenos. Tenía hijos malvados. Así lo dice la palabra del Señor. Y estos hijos, ¿saben lo que hacían? Cuando la gente traía los sacrificios, hermano, mandaban, ni siquiera, eran cobardes los hijos, mandaban a sus empleados. Iban con un tenedor grande y lo iban a presentar delante del atrio donde se quemaba. Iban con el tenedor y decían, todo lo que agarra el tenedor es de los sacerdotes. Y llegaron a decir, hermanos, de una manera impía, dijeron que el Señor recibía sacrificios crudos. Está escrito. Que el sacrificio, imagínense, llevarle carne cruda porque ellos lo iban a asar después, supuestamente lo iban a comer, vayan a saber. Imagínense. Elí, con todo el tiempo que llevaba ministrando, se enteró tarde que sus hijos habían descarriado. Estoy avanzando rápido en la historia, hermano. Y va y le aconseja, le dice, ¿es esto cierto, lo que yo he escuchado de ustedes? ¿Que ustedes son unos malos vividores? Y después dice, va y profundiza más, dice, ¿es cierto lo que escuché de que ustedes se acuestan
con mujeres. Utiliza otra palabra, pero no la voy a decir, lo tengo. Cerca del tabernáculo. ¿Cómo son tan malos? Arrepiéntanse. Y estas personas no se arrepienten. ¿Y a qué quiero llegar con esto, hermano? Usted podrá decir, estoy dando una vuelta muy larga. Quiero llegar al capítulo 3 y quiero leerle algo. Y dice, capítulo 3, versículo 1. Porque después, cierto, se acerca un varón de Dios y le da una advertencia a Elí y le dice, ¿sabes qué? Se te viene la mano pesada. Por cuanto no corregiste a tus hijos en el momento preciso, yo te voy a cortar a tus hijos y voy a cortar tu descendencia. El Señor nos ayude para que vea, hermanos, que usted no está tratando con un Dios de juguete. Nuestro Dios es verdadero, eficaz, no puede ser burlado. El Señor nos ayude. Primera de Samuel capítulo 3 dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió. ¿Qué respondió Samuel? Heme aquí. Heme aquí. Cuando Dios, Jehová, llamó a Abraham, ¿qué dijo Abraham? Abraham dijo exactamente las mismas palabras. Heme aquí. Y otros profetas después dijeron, habla que tu siervo oye. ¿Por qué digo que dijeron después? Porque vamos a seguir leyendo. Y dice, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí, y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él respondió, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró como las otras veces. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Oiga, hermanos, qué maravilloso este texto. Y aquí quiero decir algo. Este texto nos enseña algo maravilloso e importante. Que primero, todo joven debe ser conducido por una persona que sea mayor y que tenga experiencia delante y ministrando delante del Señor. ¿Soy claro en esto? ¿Queda claro? Y usted por eso puede entender por qué el pastor Jorge está acá. Porque usted sabe que escrito está. El buey viejo va en el mismo yugo con el buey. ¿Por qué? Porque el buey viejo tiene ya la experiencia y sabe conducirse. El buey joven siempre se mueve en la cabeza. Intenta tirarse para el lado. Y esto yo lo digo, hermanos, con toda mansedumbre. ¿Se da cuenta que así las cosas sí funcionan bien? Que el Señor nos bendiga. Y resulta que Elí sí entendió que era la voz de Jehová. Y le dice a Samuel, cuando escuches la voz de Jehová, declárale inmediatamente, habla Jehová que tu siervo escucha.
Y el Señor habla directamente ahora, ya no por Elí, sino habla directamente el Señor con Samuel. Y desde ahí Samuel se convierte en profeta. ¿Por qué? Porque Dios le da profecía y le dice las cosas que van a empezar a ocurrir. Y ahora voy a decir algo. Y me voy a ir al capítulo 1, versículo 1 de aquí mismo Samuel. Hay algo que a mí me causa problemas con esto. ¿Quiénes tenían que estar delante de Jehová ministrando? Los sacerdotes. ¿De qué tribu? De Leví. Y leo para ustedes. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de... que se llamaba Elcaná, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y aquí me causó el conflicto. Elí, escúcheme bien, Elí era directamente de la línea de Aarón y él tenía que estar delante del tabernáculo y entrar al lugar santísimo. ¿Qué hace Samuel siendo un pequeño con el que estaba fungiendo como sumo sacerdote? Si aquí el texto dice que el papá vivía en la tierra de Efraín. Y resulta que cualquiera que se acercare a las inmediaciones del lugar santísimo iba a morir. ¿Por qué se acerca Samuel? ¿Por qué duerme al lado del arca? Que el Señor nos bendiga. Yo intento predicar, hermanos, cosas que yo no he escuchado otras veces. Por eso quiero transmitirle esta información. Que el Señor nos bendiga. Y vamos a ir a Primera de Crónicas. Porque usted va a entender y se va a gozar en el Señor. Y lo va a poder alabar al Señor, porque usted el día de hoy, al igual que yo, va a decir: Señor, gracias porque realmente aprendo con usted, Señor. Primera de Crónicas, ¿cierto? Voy a leer el versículo 6. ¿Amén? Capítulo 6. Gracias, mi hermano. Voy a leer Primera de Crónicas, capítulo 6, versículo 1. Miren lo que dice. Escucha atentamente. Los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. ¿Quién eran los hijos de Leví? Gersón, Coat y Merari. Hasta ahí estamos bien. Y aquí empiezan toda la descripción, ¿cierto? Pero mire a lo que vamos a llegar. Mire, nos vamos a ir ahí mismo donde estamos. Primera de Crónicas, capítulo 6. Y voy a leer el versículo 34. Y quiero que escuche, abra sus oídos. Versículo 33 dice primero: estos pues son los hijos, estos pues con sus hijos ayudaban de los hijos de Coat, el cantor Hermán, hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo de... Espérese. Hijo de Samuel, hijo de... ¿Qué pasó aquí? Yo esta duda la tenía hace mucho tiempo. ¿Por qué Samuel ministraba si él no era levita? Pero la genealogía no miente. Aquí dice quiénes eran. Leímos el capítulo 6, versículo 1. Decía: los hijos de Leví son Gersón, Coat, Merari. Versículo 33 dice: estos pues son sus hijos, con sus hijos ayudaban de los hijos de Coat. Amén. Hasta ahí estamos bien. El cantor Hermán, hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo de Elcaná. Entonces Samuel era levita de la tribu de Coat. Hermano, si usted no se sorprende, yo me sorprendo. Entonces yo puedo entender que Samuel no era
de la tribu de Efraín. Y puedo entender por qué Dios no se contradice. Samuel era de la tribu de Leví, pero no vivía en una de las ciudades que Dios le había entregado a Josué. ¿Dónde se entregan estas ciudades? Josué capítulo 21. Josué le toca dividir la tierra, ¿cierto? Y declara que hay 48 ciudades alrededor de todo Israel en las cuales los hijos de Leví van a tener que habitar. Amén. Gloria a Dios. Pero resulta que el Caná estaba en un lugar diferente y no en una de las tierras. Y después, hermanos, yo empecé, cuando leí esto, me gozaba en el Señor porque entendí algo importante. Y yo todo lo que entiendo y Dios me pueda revelar por medio de su escritura, yo también lo transmito a ustedes. Porque ese es mi trabajo. ¿Cierto? Como quien dice, va a la mina, se sumerge, excava, hasta que saca material hacia afuera y lo entrega. Que el Señor nos bendiga. Y mire lo que pasa aquí. Vamos a ir ahora, bueno, vamos a leer mucho, insisto. Donde se reparte la tierra para los hijos de Leví en Josué capítulo 21. Amén. Pero mire lo que Dios espera de los levitas. Vamos a leer a Deuteronomio capítulo 33. Aquí sale algo muy interesante. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos todos ubicados? Deuteronomio capítulo 33, versículo 10. Escúcheme atentamente, mi hermano. Este es el motivo por el cual los levitas existen. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Jehová, a los que hicieren y reciben con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que los aborrecen, para que nunca se levanten. ¿De qué tribu se habla aquí? Lo dice al principio del texto. Deuteronomio capítulo 33, versículo 8. Y a Leví dijo. ¿Se entiende, no? Entonces, ¿por qué Dios apartó a la tribu de Leví? Vuelva a leer. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob. ¿Quién era Jacob? Todo Israel. Y tu ley a Israel. Y esto me abrió más la mente, hermano. Con esto entendí por qué es necesario tener levitas, por qué es necesario tener sacerdotes, por qué es necesario que se abran iglesias en diferentes lugares del mundo, de Chile y de las provincias. Porque necesitan personas capacitadas que enseñen sus juicios. ¿Los juicios de quién? De Dios. ¿Y qué hagan? Y enseñen la ley a Israel. ¿Y qué hagan? Lleven los sacrificios delante de Dios. Y con esto pude entender por qué el Caná vivía en la tierra de Efraín. Porque él estaba cumpliendo una misión. ¿Cuál era la misión? Enseñar los juicios de Jehová. Mostrar temor. Para que los demás dijeran, oye, aquí vive un hombre prudente, un hombre sabio. Aquí vive un hijo de Leví que nos enseña de la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga. Si usted se va al libro de Nehemías, se va a dar cuenta que cuando Esdras lee el rollo, dice que la gente no entendía nada. ¿Y quiénes son los que empiezan a explicarle al pueblo? Los hijos de Leví. Está escrito. Y los hijos de Leví explicaban al pueblo lo que estaba leyendo. Que el Señor nos ayude. Por eso podemos entender, hermano, por qué estaba Samuel al lado del altar. Y de hecho está escrito de qué parte del altar estaba Samuel acostado.
Y puedo ir de un texto a otro texto. Resulta que Dios estableció el tabernáculo al centro de las tiendas de Israel, ¿o no? Amén. Y dijo, delante de la entrada se ubicarán los hijos de Aarón y Moisés. Del lado derecho se ubicará Coat. Del lado izquierdo se ubicará Merari. Y en la contraparte se ubicará Gersón. ¿Sabe lo que hace Dios? Cubre el tabernáculo con los hijos de Aarón, con los hijos de Coat, los hijos de Merari y los hijos de Gersón, cerca del tabernáculo. ¿Y sabe lo que hace el Señor? En el libro de Números, vamos a ir a Números capítulo 3. Como siempre les digo, si alguien se va de aquí, se va a ir lleno de palabra del Señor. Números capítulo 3. Es que todo lo que uno dice, hermanos, tiene que ser comprobado por la palabra del Señor. Porque si no es palabra muerta. El Señor en Números capítulo 3 le enseña todos los deberes que tienen que hacer los levitas. Pero aquí el Señor hace el corte. Y dice, no todos los levitas van a hacer de todo. Y quiero leer para ustedes, mis amados hermanos. Voy a partir con 3:27. Y dice, y leo para ustedes, Números capítulo 3, versículo 27. De Coat era la familia de los amramitas, la familia de los isairitas, la familia de los hebronitas y la familia de los uzielitas. Estos son las familias de Coat. El número de todos los varones, empieza a dar el número, pero quiero llegar directamente a lo que está. Mire, dice, y el jefe del linaje de la familia de Coat, Elisafam, hijo de Uziel, a cargo de ellos estará ¿qué dice el versículo 31? ¿A cargo de qué estará? Del arca. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque Samuel no dormía en vano ahí. Porque no estaba el boleo Samuel ahí. Porque Samuel era hijo de la tribu de Coat, que era una tribu más pequeña de la tribu de Leví. Y era encargado de custodiar el arca. Y usted puede entender por qué Dios empieza a tratar con Samuel. Y quiero que me escuchen bien. Y esto yo sé que va a quedar puesto en el video. Elí era quien fungía como el sumo sacerdote, porque él venía directamente del linaje de Aarón. Escúcheme bien. Quien comandaba todo eran los de Aarón. El Señor en Números capítulo 3 le empieza a decir, ok, los hijos de Aarón se encargan directamente de ministrar en mi presencia, porque ellos serán los sacerdotes, y de ellos yo escogeré sumos sacerdotes. Y después dice, pero de los otros hijos de Leví, yo voy a tomar a Coat, porque ellos van a custodiar y van a trasladar el arca del pacto y todos los utensilios sagrados. Y empieza, y los hijos de Merari van a llevar esto, y los hijos de Gersón esto otro. A cada uno les da diferentes cosas en las cuales poner su atención. ¿Y sabe por qué le digo que esto es importante? Porque el Señor los pone primero a todos en orden, bajo la tribu o bajo la cabeza de Aarón. Hermanos, quiero que me entiendan. Aarón está primero, y después estas tres subramas. Pero resulta que Elí era descendiente de Aarón directo. Pero Elí no hace lo bueno y lo recto delante del Señor. ¿Y sabe lo que hace el Señor? Porque lo hace Dios. Dice, ok, ustedes están abusando del poder que yo les di, voy a levantar al que sigue. Escúchenme bien. Dios corta todo la descendencia de Elí y toma a Coat. Y, ojo, no puede
Samuel no es el sumo sacerdote, creo que me entienden. Pero Samuel sí puede estar en presencia de Jehová. Y mientras no se levante alguien con la dignidad suficiente, ¿sabe quién tiene que tomar el lugar? El que sigue. Elí ya no estaba. ¿Quién toma el lugar? Coat. Y si Coat se turba, ¿quién va a tomar el lugar? Que el Señor nos ayude. Gersón. Y si Gersón se turba, ¿quién va a seguir tomando el lugar? Merari. Pero hay un problema con ellos. Gersón y Merari, si se acercan mucho al altar, mueren. Esto está escrito. Que el Señor nos ayude. Aquí nadie de nosotros, hermanos, es indispensable. Aquí no existe el superinstrumento, el superpastor, el superencargado, el supercorista. Aquí el único magnánimo, poderoso es nuestro Dios. Y Dios tiene, ¿cierto?, una arquitectura. Pero resulta que si alguien dentro de esta arquitectura no hace las cosas bien, el Señor dice, ok, el que sigue. Que el Señor nos ayude. Y es por eso que Samuel el Señor lo levanta como el gran profeta. Y es por eso, hermanos, que el Señor después con Samuel unge a los 2 reyes que va a tener Israel. No lo hace Leví directamente por medio de los hijos de Aarón. Lo tiene que hacer Coat. El Señor nos ayude. Que el Señor proteja y bendiga nuestra descendencia. Sobre todo mi hija ahí que está haciendo desorden. Que el Señor nos ayude. ¿Ya? Pero entre más veo a los niños, hermanos, me agrada a pesar de todo esto. Dejad que los niños vengan a mí, no se los impidáis. Y ustedes hoy acabaron de leer cómo Ana lleva a su hijo de 3 años delante del Señor. Y siendo tan pequeño, el Señor espera que crezca. Bendito Dios. Siendo tan pequeño, el Señor espera el crecimiento. Que el Señor nos ayude. Y de ese pequeño niño sale el primer juez de Israel. Mire cómo hace el Señor. De donde no había nada, de la matriz cerrada, de ahí el Señor saca. Que el Señor nos bendiga. Mire qué hermoso es nuestro Señor. Y que en ningún momento se contradijo la palabra. Porque yo antes pensaba que Samuel era de Efraín. Y yo dije, ¿por qué está ministrando en el tabernáculo? Debería estar muerto. Porque así lo establece la palabra. Y con esto, hermano, esta palabra nos enseña muchas cosas. Que hay que pedir prudentemente, que hay que ser específico con el Señor, que hay que derramarse delante de la presencia del Señor, pero también de que el varón, primeramente, no tiene que olvidarse de subir año en año delante de la presencia del Señor. Porque Ana no hubiese llegado a hacer la petición si el Caná, su esposo, no la hubiese llevado al tabernáculo. Mire cómo hace el Señor. Y a toda buena petición el Señor da una maravillosa respuesta. Que el Señor nos ayude, hermano. Hay mucho texto que podía hablar de por qué el arca está en Silo, por qué se mueve después a Jerusalén, pero eso va a ser parte de otra predicación. Amén. ¿Ya? Números capítulo 3 establece todo lo que tienen que hacer los hijos. Gersón, Coat y Merari, cada uno en su respectivo orden. Coat primero, Gersón después y Merari al final. El coatita tenía que llevar el arca. El gersonita, ¿qué dice? En el versículo 21 decía, ¿no? Gersón era la familia de Libní, ¿cierto? Versículo 23 del capítulo 3 de Números dice, la familia de Gersón acamparán a la espalda del tabernáculo, al occidente. ¿Se da cuenta? Lo que les fui diciendo al principio. Dios cerca con los hijos de Leví el tabernáculo de Dios. Y empieza a dar las descripciones de cada cargo. Que el Señor nos ayude. Si usted lee el capítulo 3
de Números, va a poder saber de qué parte dormía Samuel en el tabernáculo. Y a usted hoy día puedo entender por qué Samuel se acostaba al lado del arca. Mire, hermano, qué maravilloso. Estaba la misma presencia de Dios contenida en el arca. Y el Señor desde ahí le empezó a hablar. Por eso es importante que los niños estén dentro de la iglesia. ¿Sí? Es importante. Porque el Señor, por medio de los instrumentos, ¿cierto?, de los ungidos, se les puede poner las manos sobre ellos, ¿cierto? ¿En qué sentido? En el sentido de como está escrito, bendecir a los niños para que sean protegidos por el Dios vivo, para que sean protegidos por nuestro Dios, para que nuestros hijos no sean pasados como otros hijos, dándoselo a un Dios extranjero. Y dice la Sagrada Escritura algo terrible: no harás pasar a tus hijos por el fuego. Que el Señor nos ayude, sino traerlo al tabernáculo del Señor, al altar de Dios, consagrarlo al Señor, como cierto los padres que hicieron en los bautismos hace muy poco. Amén. ¿Sí? Porque se bautizaron solamente jóvenes. Y como lo dijo nuestro obispo, no son mis palabras, son las de nuestro obispo, cada uno de los padres le entregó lo mejor. Lo mejor. Que el Señor nos bendiga. Hasta aquí voy a dejar la palabra del Señor. Espero que haya sido lo suficientemente clara, cada uno haya tomado su porción y poder entender que el Señor escucha la oración específica. Señor, te oro porque mi hijo se convierta, que pueda llegar a tus plantas, Señor, convierta su vida, para que tú, después de convertido, lo puedas bendecir. Hay veces que uno pide en el orden diferente y al final, después, queda la embarrada. En cambio, Señor, que pueda llegar a tus plantas, mi mamá, mi papá, mi abuelo. Uno tiene que aprovechar de orar con entendimiento al Señor. Hasta aquí vamos a dejar la palabra del Señor, hermano. Voy a pedir a mi hermano, a mi pastor Jorge, que venga y tome este lugar. Y lo entrego con 3 glorias a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.